Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes por Telecaribe, hoy con un invitado muy especial. El doctor Carlos Vinicio Caballero, reumatólogo, especialista en reumatología, egresado de la Universidad del Norte, una persona con la que vamos a conversar esta noche sobre esas enfermedades que a todos nos trastornan y nos trasnochan. Doctor Carlos Vinicio, bienvenido. Hola Oscar, ¿cómo estás? Un verdadero placer estar en tu programa y bueno, un saludo para toda la audiencia que nos esté viendo. Bueno, antes de entrar en materia, usted es de los caballeros de Pibijay. Sí, señor. ¿O no? Ese caballero y esa calva son de Pibijay, Magdalena. El origen inicial. Bueno, vamos a hablar del tema de su especialidad, el tema de las enfermedades reumáticas en la región Caribe, que es el tema que nos interesa a nosotros, pero en general en el país. Tengo la impresión de que han venido creciendo, o eso es simple percepción. Yo pienso que siempre han estado, pero también ahora con todas las comunicaciones que hay, etcétera, cada vez es más claro que hay más gente teniendo enfermedades reumáticas y que le diagnostiquen tempranamente esas enfermedades y que haya quien los vea y les diga, usted tiene una enfermedad reumática. Por ejemplo, cuando yo llegué de mi especialidad solamente había un reumatólogo en toda la costa. Hoy en día son alrededor de unos 25 o 30 reumatólogos que cubren toda la costa. Todavía es poco, pero hay más oportunidad de verse con un reumatólogo hoy en día que hace 20 años, cuando absolutamente nadie sabía exactamente qué era un reumatólogo. De hecho, muchas veces acudía la gente a la consulta porque tenía reuma, entendido como rinitis, flujo nasal, sí. Y decía, no es que vengo con el reumatólogo, entonces uno se veía como una situación un poco incómoda, si tú quieres, para explicar que era de artritis. Pero tampoco estaba muy alejado el de la reuma, del que me está hablando, de las otras enfermedades, ¿o sí? No, no está alejado, porque si tú te vas a la historia, en la época de Hipócrates, ellos pensaban que la teoría de los flujos, entonces decían que había un flujo que salía por la nariz y se iba a las articulaciones, que de hecho lo llamaban reuma, y eso ocasionaba la inflamación de las articulaciones. Entonces, en sentido estricto, el reumatólogo es el que estudia el líquido. Doctor Caballero, ¿qué produce las enfermedades reumáticas? O sea, ¿o son hereditarias o qué las produce? La respuesta corta es que muchas no sabemos por qué. La segunda es que hay muchos tipos diferentes de enfermedades reumáticas. Más o menos se han descrito más de 100 tipos diferentes de enfermedades reumáticas. Ahora, de esas, las más frecuentes, tenemos por ejemplo la artrosis o osteoartritis, que es la enfermedad asociada al envejecimiento. Ahí tienes el peso, la edad y el envejecimiento como causa de ese tipo de artritis. Tienes una muy conocida que es la gota, que es por elevación del ácido úrico, que da más en hombres, y ahí el fenómeno sí parece ser dietario, aunque hay una gente que tiene la parte genética, que se eleva el ácido úrico por consumo de muchas proteínas y tienen los ataques de agudos de gotas. Pero las más frecuentes hoy en día, que son las que llamamos autoinmunes, que son porque se presentan anticuerpos contra uno mismo en las articulaciones, por ejemplo, artritis reumatoide, por ejemplo, lupus eritematoso, no se conoce la causa. Hay una mezcla de factores del ambiente, una mezcla de factores genéticos, una mezcla de hormonas que en la persona susceptible dan la enfermedad. Usted hablaba de la gota. Dígame si estoy equivocado o no. Cuando uno come mucha carne roja, ¿le da gota o eso es mito? Lo que te decía, hay una gente que sí, efectivamente, si se excede en el consumo de carnes rojas, le va a dar gota, porque digamos el derivado final de la digestión de las carnes son proteínas que se forman y se transforman en ácido úrico, y tenemos una capacidad en el cuerpo para manejar el ácido úrico que no pasa de 7 miligramos por decilitro. Entonces todo el mundo que esté su ácido úrico por encima de 7 corre riesgo de tener un ataque agudo de gota. Y lo otro es la artrosis. La artrosis sí viene con los años, o sea, casi siempre, digamos, de alguna manera, con el paso de los años se van desgastando las articulaciones y demás, y va terminándose, eso termina en artrosis, ¿o no? Sí, a veces yo le digo a eso el ácido viejúrico, en lugar del úrico, el viejúrico, porque ahí, digamos, el daño está en el cartílago articular. Nuestra gente la llama a veces la chocosuela,
esas chocosuelas en las rodillas, en los tobillos, se desgasta y va generando dolor. Después de los 50 años en adelante, mucha gente tiene artrosis. ¿Y la artrosis, cuántos tipos de artrosis hay? Hay unas, por ejemplo, en las manos, que se forman unos nódulos que crecen, que la consulta es básicamente... Que se inflaman, ¿no? Sí, se inflaman y son es un dolor terrible. Exacto, cuando están creciendo al principio y esos nódulos indican, esos nódulos muchas veces sí tienen un componente genético importante y las personas pueden ser un poco más jóvenes. Pero la de las caderas y las rodillas, el principal factor es sobrepeso. Y aquí te digo una cosa, hay estudios que demuestran claramente que el mejor tratamiento es bajar de peso. Si tú bajas 10% de tu peso corporal, disminuye 50% del dolor de las rodillas. Pero no hacemos suficiente esfuerzo para eso. En el tema de la artrosis y de estas enfermedades que tienen que ver con la inflamación de las articulaciones y demás, ¿qué tan efectiva resulta el ejercicio? El ejercicio que a uno le aconseja siempre, todo el mundo le aconseja a uno, camine, haga ejercicio, si está gordo, si está flaco. ¿Efectivamente esos ejercicios ayudan o ayudan poco? Más bien es asunto de medicamentos. Definitivamente ayudan. Yo te digo que enfocar la medicina solamente desde el punto de vista de medicaciones es un error absoluto. Hay muchas terapias no farmacológicas que pueden ayudar en tu tratamiento. Por ejemplo, hoy en día tenemos muchos pacientes que tienen síntomas reumáticos porque están deprimidos, están ansiosos y se manifiesta en el cuerpo en forma de dolores. Los otros que tienen sobrepeso, como mencionabas ahorita, y decía ahorita factores hormonales, o sea, hay una serie de cosas que desencadenan estos dolores articulares. Entonces yo sí creo que hay que insistir en no farmacológico y el ejercicio que tú me dices es importante. Si una persona no hace actividad física, es una persona que le está mandando orden a su cerebro de yo ya terminé lo que tengo que hacer. Yo debo reducirme, yo debo quedarme en una silla de ruedas, yo debo quedarme en un lugar donde no me mueva mucho y el cuerpo se va volviendo tieso, se va volviendo duro, rígido y no funciona igual. Entonces lo importante aquí es que también el ejercicio debe recomendarse como un tratamiento. Doctor Caballero, el tema del clima contribuye a este tipo de enfermedades. Se lo pregunto por qué. Porque obviamente que la región Caribe, pues el calorcito de los 40 y pico grados es muy distinto a Bogotá y a los climas de otras ciudades del país donde hay más frío. ¿Eso tiene que ver, el clima determina de alguna manera el tipo de enfermedad de tipo de reumáticas? No determina el tipo de enfermedad, pero sí es un modulador importante y por ejemplo se ha comprobado que los lugares cuando hay más frío, efectivamente hay pacientes que dicen, sienten que va a llover porque le duele la articulación y al rato llueve o se bajó la temperatura. Eso ocurre y se ha comprobado que puede ser así, que ocurre con esos bajones. Y lo otro que hay con el clima es que pueden tener mayores síntomas. Por ejemplo, es más frecuente tener rigidez, embaramiento de las articulaciones para abrirlas y cerrarlas en climas fríos. Y hay otras manifestaciones, por ejemplo, como fenómeno de Raynaud, que te cambia de color las manos, se ponen moradas, que con el frío está. Ahora te digo una cosa, en Barranquilla muchos pacientes, amigos del interior del país que vienen a Barranquilla dicen que Barranquilla es la ciudad más fría de Colombia. Uy, caramba, ya vamos a hablar ahora, después de este corte de comerciales, ¿por qué Barranquilla es la ciudad más fría de Colombia? Yo creo que tiene que ver con el tema de los aires acondicionados que están disparados. Ya regresamos. Baja la muerte de tu moto poniéndote el casco, usando el chaleco, respetando las señales de tránsito cuando tomas y no manejas. Respetar las normas de tránsito protege tu vida. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida.
Seguimos en la Ley del Montes conversando con el médico reumatólogo Carlos Vinicio Caballero. Doctor Caballero, me estaba contando usted de lo friolenta que está Barranquilla. Eso es por los aires acondicionados, ¿no? Sí, señor, totalmente. Los aires siempre, los pacientes están quejándose de que hace mucho frío en los sitios donde tú estás. Eso es costumbre ya, yo creo que ya no hay nada que hacer en esa parte. Y en todas las áreas de la ciudad. Porque tú vas, yo voy en la mañana al hospital de la Universidad del Norte y ahí hay frío. Y vienes en la Y además tarde. el cambio de clima, ¿no? Uno pasa de los grados -0 del aire acondicionado a los 40 grados cuando tú sales de la oficina, entonces se te complica mucho más la cosa. Sí, es un modulador importante. Hablemos, doctor Caballero, del tema de los precios de los medicamentos, que es un tema que realmente le interesa mucho a nuestros televidentes. ¿Por qué se lo pregunto? Porque realmente los medicamentos son costosos en Colombia. El doctor Alejandro Gaviria, recuerdo yo que siendo ministro de Salud, dio la pelea para que los medicamentos no fueran tan costosos. ¿Por qué? Empecemos por el comienzo. ¿Por qué son tan caros los medicamentos en Colombia y en especial, no sé si el caso de las enfermedades reumáticas, ¿por qué se da ese hecho? Los medicamentos, ha venido variando la tecnología. Si tú ves, duramos hasta principios, finales del siglo XIX, todo eran medicamentos herbolarios. Y ahí es cuando se hacen los primeros medicamentos sintéticos, que fue la aspirina, y de ahí en adelante se empezaron a hacer puros medicamentos sintéticos durante un siglo. Sintéticos derivados. Sí, o sea que los podías producir químicamente, los podías hacer y luego se podían replicar y todo eso. Pero ahora estamos en una nueva era que es la de los medicamentos biotecnológicos, que son hechos de sustancias vivas pero producidos en laboratorio, etcétera, con recambios del DNA y una cantidad de procesos biológicos muy importantes y son complejos en la forma como se hacen. Entonces toda esa tecnología cuesta. Y producir medicamentos es costoso, porque por ejemplo, para que tú saques una molécula se pueden tardar hasta 18 años en hacerlo y además tienen que probar una cantidad innumerable de moléculas para ver cuál funciona. Entonces hay una cosa que llama el ministro Gaviria la presión tecnológica, que es que necesariamente por el desarrollo estamos produciendo cosas más complejas, más sofisticadas, pero que al mismo tiempo cuestan más. Y es aquí cuando viene que tenemos que optimizar y nosotros nos comportamos como en un sistema que tuviéramos todo el dinero del mundo y no es así. Pero digamos, si comparamos los precios de los medicamentos en Colombia con, le doy un país, Chile, por decirle algo, Chile y le doy otro país, Estados Unidos, ¿qué tan caros o qué tan baratos, no tengo ni idea, usted es el que sabe mucho más del tema, están los medicamentos colombianos comparados con Chile y con Estados Unidos? Durante mucho tiempo hasta más costosos. Y ahora, precisamente con lo que se hizo durante el periodo del ministro Gaviria, hay regulación de precios y muchos bajaron sensiblemente de precios y el gobierno está trabajando en eso permanentemente. En el caso de estos medicamentos biotecnológicos que te digo, han salido ya copias, por ejemplo en reumatología, los biológicos para artritis cambiaron el paradigma del tratamiento de la artritis. O sea, antes en una consulta llegaban muchos pacientes en silla de ruedas que tenían artritis reumatoide. Hoy en día eso es cada vez menos frecuente. Y estos medicamentos biotecnológicos han hecho un cambio significativo en la calidad de vida de estos pacientes. Por decirte una cifra, más del 50% de los pacientes pueden llegar a estar en remisión o con muy pocos medicamentos si están en uno de estos tratamientos. Antes era solamente 3%, entonces el avance ha sido significativo, pero el costo también ha sido muy amplio y te quiero decir que los reumatólogos somos pocos, pero creo que después de los oncólogos somos el lugar más alto en prescripción de medicamentos costosos en este país y en todos los países. Estos medicamentos costosos, digamos, ¿cómo se cubren? Es decir, si el paciente al que se le diagnostica una enfermedad reumática, se le diagnostica y se le recomienda, se le suministra un medicamento, se le receta un medicamento, ¿qué tan costoso le resulta a ese paciente ese medicamento? Es una muy buena pregunta porque normalmente tú escuchas a la gente hablando mal
del sistema de salud colombiano. Y resulta que muchísima gente tiene acceso a todos estos medicamentos que fuese imposible, te estoy hablando de medicamentos que valen 2 y 3 millones de pesos al mes, fuese imposible que los compraras de tu propio bolsillo. Colombia es de los países que menos gasto de bolsillo tiene para medicamentos y muchos de nuestros pacientes se han beneficiado y también nosotros, porque por ejemplo yo te puedo decir que ejercemos una medicina de primer nivel porque en general con las restricciones del sistema podemos prescribir lo que necesitan nuestros pacientes. Una EPS, por ejemplo, cubre este tipo de medicamentos Sí, sin ningún problema, porque entiendo que muchas EPS dicen, no, ese medicamento no lo podemos... No, ellos lo cubren cuando vas con las indicaciones del caso y todo esto, que hemos notado con frecuencia, que empiezan a alargar el periodo de tiempo en que les dan el medicamento o se valen de trámites administrativos y otro tipo de cosas para embolatar la prescripción, a veces un poco porque me imagino que no tienen dinero para pagar las cuestiones, correr, que ponen y siempre ves la crisis que hay económica del sistema de salud y retardan muchas de estas cosas. Los que son afortunados de poder seguir sus medicamentos, que se los entregan, que le dan y todo eso, tú ves un cambio sensible en esos pacientes en la gran mayoría. Porque se supone que una vez que el médico le ordena el medicamento, ya no sigue sino el trámite de que la EPS se lo suministre, ¿no es así? ¿O hay algo que hay un...? No, ahí siempre trabajan... ¿Hay trabas? Sí, o sea... ¿De qué tipo, doctor Caballero? Administrativas, las que tú quieras. Te quiero decir que una de las causas más grandes digamos de enfermedad que estamos teniendo en la medicina actual, los que hacemos esta profesión, es el síndrome del quemado, burnout que se llama, que es que las personas están sometidas a estar llenando papeles, enviando no sé qué, o escribiendo en el computador permanentemente y no dedicado a lo que aprendimos enseñando, que es conversar con el paciente, tratar con él, ser empático, resolver los problemas que pueden, ayudarlo. Entonces muchas veces te la pasas en trámites administrativos de una consulta, sí, el tiempo, si las consultas son cortas, de 15 minutos, te tardas más de la mitad en trámites administrativos, de llenar el computador, poner las cuestiones, y mucha gente bien hace quejarse que solamente le prescribieron y más nada, que el doctor ni siquiera habló con ellos. Doctor Caballero, los medicamentos biotecnológicos, ¿qué tan efectivos son comparados con los, digamos, los tradicionales? Pero esa pregunta me la va a responder usted después de este corte de comerciales. No se les olviden seguirnos en redes sociales, @leydelmontes en Twitter, @leydelmontes en Instagram y @leydelmontesoficial en Instagram y en Facebook. Usted también es fuerte en redes sociales. ¿Cuál es su red social? @Carbicap. @Carbicap. Usted se mueve muchísimo en redes sociales. Siempre, hace rato. Ya me cuenta, ya regresamos. Baja la muerte de tu moto poniéndote el casco, usando el chaleco, respetando las señales de tránsito cuando tomas y no manejas. Respetar las normas de tránsito protege tu vida. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Seguimos en la Ley del Montes conversando con el doctor Carlos Vinicio Caballero, reumatólogo, y nos está contando una serie de secretos y de cosas que tienen que ver con las enfermedades reumáticas que son bien importantes, saberlas y conocerlas. Me estaba usted comentando, yo le había preguntado, doctor Caballero, por la efectividad de los medicamentos biotecnológicos. ¿Por qué se lo preguntaba? Porque muchas veces comienzan a cuestionar qué tan efectivos son estos medicamentos que no son, digamos, entre comillas, los originales. Sí, utilizados adecuadamente, la cifra que te decía antes, hasta 50% de los pacientes con artritis reumatoide,
que es una de las enfermedades donde más se utilizan, pueden obtener una remisión. ¿Y cómo llamo remisión? Sin dolor, sin inflamación, con los marcadores en sangre normales y llevando una vida normal, disminuyendo medicamentos. Esos pacientes, eso antes era solamente el 3%. Entonces, si pasamos del 3% al 50% en condiciones ideales, que se den los medicamentos, que el paciente los pueda tomar y que haga un seguimiento apropiado, es un cambio gigantesco. De hecho, esos medicamentos han sido considerados, los llaman blockbuster, o sea, drogas que rompieron, hicieron un jonrón y han sido millonarias en ventas. Y ahora estamos viendo una nueva fase, es que le están produciendo copias a esos medicamentos que ya cumplieron su tiempo de patentes. O sea, ¿una copia a las copias? No, los originales estos biotecnológicos salieron, sí, cumplieron su tiempo, ya han vencido patentes y como han sido tan exitosos, ahora se están haciendo copias de esos biotecnológicos iniciales que se llaman biosimilares. Y esas copias biosimilares son medicamentos que tienen la sustancia que tenía el otro biotecnológico, pero se producen en menos tiempo y por lo tanto deberían o deben ser menos costosos. Entonces, en muchos países se está introduciendo los biosimilares en contraste con esos originales para disminuir los costos del sistema de salud, porque te digo algo, Colombia no es el único país que se queja de los costos de salud, se quejan los suecos, los noruegos, se quejan los americanos, todo el mundo se queja de que son muy costosos y en todas partes se están tomando medidas al respecto. Doctor Caballero, pero con lo que usted acaba de decir me surge una pregunta. Al disminuir costos, ¿no se afecta la eficacia del medicamento? O sea, la efectividad del medicamento, ¿o eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro? Tiene que ver con los periodos de aprobación del sistema y si ellos están haciendo una copia porque desarrollaron, digamos, la tecnología para copiar este medicamento original y lo pueden probar, pero en menos tiempo, te decía que hasta 18 años podía ser el tiempo normal de producción de un medicamento de esto y con esto puede bajar a la mitad del tiempo, entre 8 y 10 años, entonces puede estar disponible antes y puede no ser tan costoso. Antes ocurría con los genéricos, que llaman los genéricos, que son copias de los medicamentos sintéticos. Tú puedes conseguir en India, en China, medicamentos copiados muy baratos, pero ya la fórmula las conoce todo el mundo. Estos son mucho más complejos porque son derivados de productos vivos que requieren bioreactores, que requieren biotecnología, que requieren una serie de complejidad para que uno esté seguro de lo que le esté prescribiendo al paciente. Entonces ahí viene el problema. Los que defienden, los que atacan, dicen, tú no me puedes garantizar que ese biosimilar sea idéntico al original. Y los que los defienden dicen, ya se han hecho estudios y de hecho se han aprobado con los estudios como se les pidieron a los otros, que han comprobado que son iguales o que al menos funcionan igual. Y esa es la discusión que se tiene ahora. Le hago una pregunta con todo respeto, doctor Caballero, pero es la duda que tengo, digamos. Anteriormente a uno le decía, si uno estaba enfermo, digamos, de enfermedad reumática o cualquier otro tipo de enfermedad, le decían a uno, llévelo para Bogotá, o llévelo para Medellín, o llévelo para el exterior, si la persona tenía los medios, porque de alguna manera existía una prevención con respecto a lo que estaba ocurriendo en la región Caribe, en el tema de atención médica. Hoy en día, ¿cómo estamos nosotros en este tema particular del tratamiento de enfermedades reumáticas comparados con el resto del país y con el exterior? No, yo pienso que la brecha se ha bajado muchísimo. Yo pienso que la disponibilidad de los medicamentos está en toda la región, la formación de los profesionales ha subido muchísimo de nivel. Los equipos, ¿no? Los equipos, todas las cosas. Entonces yo te diría que hoy en día la costa y Barranquilla en especial está a nivel de cualquier ciudad de Colombia y de cualquier ciudad del mundo. Y lo que tú haces no es muy diferente. Encima, además, ahorita hablabas de las redes sociales y tenemos una vitrina donde tú puedes comparar. Es que hoy en día es muy fácil un paciente que le digan, me prescribieron tal medicamento, puede ir y revisar y de hecho van y lo hacen y ver si en Estados Unidos o en Europa le prescribirían algo diferente a lo que tú estás haciendo en tu consultorio. Y anteriormente yo recuerdo, por ejemplo, una artritis, bueno, usted me ha dicho que hay muchos tipos de artritis, pero una artritis, la persona en la región Caribe, me refiero yo, casi que estaba condenada a padecerla. Hoy en día se ha evolucionado tanto que se trata, y se trata aquí o se puede tratar en cualquier otra parte. Así es.
tenemos dificultad, por ejemplo, en que haya un adecuado sistema de referencia y contrarreferencia, es decir, que el médico general lo detecte a tiempo, que permita que los pasos estos de la EPS no lo agobien y llegue rápido al reumatólogo para que el reumatólogo haga un diagnóstico. Por ejemplo, te digo algo, de una base de datos de 3.000 pacientes con artritis reumatoide que revisó un colega en un estudio que presentó aquí en Colombia, 40% de los pacientes tenían un diagnóstico equivocado. Eran artrosis u otra enfermedad. ¿Qué significa eso? Que estaban mal clasificados por los médicos de atención primaria y los médicos internistas. ¿Y qué significa eso? Que muchos estaban con tratamientos que no necesitaban. Entonces, por un lado tenemos todo, por el otro lado no nos llegan todos los pacientes que nos deberían llegar. Y en la mitad está un problema de sistema, lo llamo yo, porque realmente no fallan ni los médicos ni los medicamentos, falla el sistema para que tú puedas tratarte adecuadamente. Pero digamos, en ese caso, cuando el diagnóstico no es acertado, ¿quién falla? ¿Falla el médico? ¿Falla el sistema? ¿Qué falla? Ahí, por ejemplo, los sistemas de referencia, porque el que no hizo el diagnóstico apropiado fue o el médico general o el médico internista. Y pacientes que tienen artritis no han sido valorados por los reumatólogos. Y el que tiene la última palabra en este caso sería el reumatólogo. Entonces, una pelea de los pacientes con regularidad es que lo envíen al reumatólogo. Y siempre dilatan la ida con el reumatólogo. A veces injustamente dicen porque el reumatólogo manda medicamentos costosos. Medicamentos costosos los que hay en Colombia, pero ya hemos hablado que se pueden tratar todos ellos. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta noche en La Ley del Montes, en esta charla tan interesante con el doctor Carlos Vinicio Caballero. Un abrazo para todos y feliz noche.